Un amigo que no logró sobrevivir las condiciones, esos borbollones que se hacen ahí. Miren cómo se mezcla acá. Voy a entrar al agua. Aquí es donde voy a entrar al agua. Y vean qué lindo detalle el que nos da la naturaleza también por acá. Amigos, aquí me encuentro en Cahuita. Por fin estamos acá, una preciosura de lugar. Vamos a ir a explorar un poco del pueblo, vamos a explorar el Parque Nacional en el cual me encuentro en este momento. Vamos a explorar muchas zonas por acá interesantes. Playa Negra también, de Cahuita. Nos esperan muchas cosas buenas por este sitio. Y bueno, vamos a disfrutarlo montones en esta seguidilla de videos del Caribe. Pues vamos a abarcar no solamente Cahuita y estos alrededores, vamos a ir un poquito más hacia abajo. Entonces estemos atentos al canal para que puedan ver los videos que siguen, que no se los vayan a perder. Y sin más, vamos, aprovechemos. Bienvenidos al Caribe Sur. Muchas gracias. Cahuita es un pueblo muy pequeño, muy colorido, muy alegre. Las personas son bastante amables por lo general. Creo que justamente por eso es que muchos buscan venir hasta acá para relajarse. Y tiene también unas raíces interesantes, porque Cahuita fue uno de los pueblos en donde se asentaron afroamericanos tiempo atrás, y se ha mantenido muchísimo la cultura. Cahuita también tiene lugares espectaculares como el Parque Nacional Cahuita, tiene Playa Negra, que la vamos a visitar. En Cahuita también es muy normal encontrarse especies como osos perezosos, monos cara blanca, mapaches. Bueno, hay muchas especies que espero podamos ir encontrando a lo largo del video. Va a estar muy bien en toda esta aventura. Ahorita nos vamos a dirigir hacia el Parque Nacional. Amigos míos, vean la preciosidad de agua, pero como todo, no solamente hay que deleitarnos con el agua, tenemos que prestar atención a todas las señales también que nos da la naturaleza y que también pues otros conocedores ya de la zona han puesto para nosotros. La bandera roja siempre es signo de tener cuidado en las playas por las corrientes, entonces sí tenemos que estar muy alerta de eso. Acá en el Parque Nacional sí hay zonas con bandera verde, donde es más seguro estar, más adentro por supuesto, pero vamos a explorar todo esto, que nos espera un recorrido bastante largo. En general creo que son como 8 kilómetros de caminada, y pues bueno, hay que disfrutarlo, hay que sentir toda esta naturaleza y agradecer el estar vivo para poder gozar de este privilegio. A mí en lo personal me llama muchísimo la atención el Pacífico, pero eso es más que todo por el tema del buceo, ya que el buceo no es tan desarrollado en esta zona del Caribe. Una vez tuve la oportunidad de preguntar a un local, me dijeron que realmente no se hace tanto porque así hay mucho coral y demás, pero todo eso se explora como con snorkel. Aquí no tenemos como grandes criaturas para ver, tiburones, mantas, bueno, eso es al menos algo de lo que yo he podido ver. No abundan en esta región, entonces como que se ha enfocado más en el snorkel más allá que en el buceo. Solo vi un centro de buceo y lo vi en Punta Uva, y me dijeron que no estaba abierto durante todo el año, solamente era como en unos meses muy específicos. Un amigo que no logró sobrevivir las condiciones. Así como ese, se pueden ver varios en este lugar. La entrada acá es una contribución. No hay un monto definido para poder ingresar, solamente una contribución voluntaria y tenemos acceso a este paraíso.
El aire se siente muy limpio, muy puro. eh, de verdad que tenemos que apreciar todas estas cosas. El nombre de Cahuita, de este hermoso lugar, viene justamente de la palabra cahue, que es de un árbol o un fruto de un árbol. Ahí me podrían corregir cualquier cosa, pero creo que viene de allí. Y ta, que es sitio, eso en lengua indígena. Algo que noto en este sendero, bueno, es muy arenoso, muy plano, muy suave, muy relajado de caminar. No veo como dificultades hasta ahorita. Creo que podría decir que es para todo público. De verdad, no hay ningún reto. Pero vamos a ver qué más especies nos encontramos por aquí. Gráficamente estaba rodeado de monitos cara blanca. En este lugar, mientras he caminado, realmente no he visto absolutamente nada de basura, lo cual me alegra muchísimo. Sí es cierto, los controles en la entrada son estrictos. Dentro de las cosas, por ejemplo, que no se pueden ingresar a estas reservas, son alimentos, los alimentos que ya estén preparados. Sí se pueden galletas, snacks o sándwiches, sí se pueden. Sin embargo, lo que es, por ejemplo, arroz, no sé, frijoles, por llamarlo de alguna manera, un rice and beans bien tremendo que nos encontramos afuera, que compramos afuera, no se puede ingresar ese tipo de comida acá. Lo cual, pues me imagino que tiene que colaborar con que el parque se sienta tan limpio. Yo les voy a mostrar todo esto y es más, si encuentro basura, les muestro. Pero a lo que voy viendo, veo muy difícil que eso ocurra. Y eso me alegra bastante. Amigos, ya me encontré la primera bandera verde. Para que le vean lo que nos diría que esta área es completamente, o bueno, es bastante segura en comparación a las de bandera roja para poder bañarnos, para poder entrar al mar. El Caribe costarricense es muy rico por toda esta influencia que ocurrió por la llegada de los afroamericanos para la construcción del ferrocarril en esos momentos que se necesitaba para traer el café desde el Valle Central hasta estas zonas. Miren el color tan particular de esta agua, de este segmento, de este sector, vean. Se ve como anaranjado, como oxidado, rojizo. No sé honestamente a qué se debe. Amigos, si nos preguntamos cómo atravesar este pequeño río, es fácil, solamente vamos directo. Vamos a ver. En un principio tengo que admitir que dudaba, no estaba muy seguro si tenía que ir por otro lado, algún puente o algo, pero no, era nada más pasarlo. Lo que pasa es que en un sector no veía si estaba muy profundo o no, pero bueno, cerca de donde desemboca, ahí es muy bajito, fácil de pasar, ya lo vimos. Entonces seguimos con la aventura. Vamos a tratar de llegar hasta aquel sector. Bueno, en realidad vamos a tratar de caminar todo el parque. Entonces va a ser un recorrido muy interesante, pero vamos hacia allá. Miren. Bueno, pero para contarles un poco cómo llegué hasta este paraíso, rápidamente les digo que utilicé transportes MEPE. Desde ese sitio está ubicado en San José, como a 800 metros norte de la Merced, de la parada de Tuaza, la de Alajuela, y ellos ofrecen transporte que viene hasta toda esta zona, pasan primero por Limón Centro y después vienen directo hasta Cahuita. Aquí es donde me estoy quedando. Entonces, a partir de este punto es que me voy a estar trasladando hacia otros sitios también, y allí mismo en la terminal de MEPE también podemos trasladarnos hacia Manzanillo, podemos ir hacia Puerto Viejo, todas las demás zonas que tenemos en ruta, y de hecho ellos mismos brindan el servicio que va hasta Zixaola. El bus me costó como 5.600, algo así, hasta Cahuita, y después el transporte hasta Manzanillo, desde acá,
vale como 1.600 colones. Entonces realmente es bastante barato. Y buenos buses, full aire acondicionado y no se siente el viaje tan largo realmente. En cuestión de 2 horas 40 minutos estaba en Limón Centro y de ahí para acá, si acaso una hora y un poquito, cuando mucho. Muy fácil llegar. Vean la belleza de cangrejo ermitaño. Miren, miren la conchita de color verde. Nunca había visto uno con una conchita de color verde. Bueno, ya vi el primero. Cómo no, si acá es lo que más me rodea. Qué alegría también que estén compartiendo conmigo este camino. Esto es algo que deseaba muchísimo hacer y compartirlo con ustedes es una gran alegría, de verdad. Muchas gracias a los que siguen el canal y quieran a seguirme apoyando para seguir explorando todas estas bellezas de Costa Rica. Vamos a hacerlo juntos y vienen unos interesantes también allá, en el agua, pero del Pacífico. Y pues sí, voy a entrar al agua. Aquí es donde voy a entrar al agua. Amigos, y vean qué lindo detalle el que nos da la naturaleza también por acá. Vean acá, vean. Qué manera lo que nos da ella. Que aquí no dejan hacer snorkel, porque yo traigo equipo de snorkel, pero en este sitio en particular, en puntual, en lo que son las reservas o parques nacionales, no se permiten ese tipo de actividades. Sí sé que en Punta Uva sí se puede hacer el snorkel sin ningún problema. Bueno, ya después de ese chapuzón, ya un poquito más frescos, continuamos el camino. Nos queda un poquito todavía y lo estoy disfrutando muchísimo. Amigos, llegué hasta el extremo, que era lo que quería. Probablemente continúe el sendero y le dé toda la vuelta, pero aquí era donde quería mostrarles que es una belleza. Yo nunca había estado acá. Y vean, los voy a dejar con estas imágenes espectaculares. Dato importante que quiero compartirles, especialmente para algunas personas que yo sé que me ven en otros países y comparten mis videos con sus amigos también en otros países. Vean esto. Todas estas cosas se quedan aquí. No hay que tomarlas, no hay que llevárselas del sitio. Esto se queda acá. De hecho, con tema de conchas, vamos a dejarla en su sitio. Con tema de conchas, muchas están reteniendo, como ya la gran mayoría de ustedes saben, en el aeropuerto. Y pues ha costado un poco de trabajo identificar a cuál playa, a qué sitio, a qué región pertenecen para devolverlas, porque sí, hay que regresarlas. Entonces es el llamado nada más de que lo que ven, disfrútenlo, pero no se lo lleven, déjenlo en donde está, por favor. ¿Saben ustedes por qué son importantes los corales? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Bueno, entre algunas de esas cosas es porque realmente sirven como barreras que impiden como la pronta erosión de las costas. Es algo importante, y también pues son un buen punto en donde se puede encontrar mucha vida marina, y esto puede funcionar para el turismo y también para la pesca. Entonces es muy importante protegerlos. Por todo lado es un ganar y ganar. Y un dato curioso también, entiendo que los corales se alimentan por un mismo orificio y sus desechos salen por el mismo orificio, o eso es lo que tengo entendido.
Es un dato también interesante, curioso. Amigos, vean aquí el mar. Vean esto. Yo logro ver como en ese sector, como un burbujeo. Y también acá, vean. Vamos a ver, no, ya no se está formando acá. Ajá, allá, véanlo. Como que el agua abre en esta dirección. Ven. Si alguien sabe, nos lo puede dejar en los comentarios. ¿A qué se debe ese movimiento en el agua? Ese burbujeo. Esos borbollones que se hacen ahí. Algo que me pregunto, no tengo idea. Si alguien lo sabe, me lo puede dejar en los comentarios para conocerlo todos. Es que me he encontrado esto. Miren. Me he encontrado árboles numerados en lo que ha sido el recorrido que he hecho. Desconozco el motivo, desconozco el por qué, pero bueno, si alguien lo sabe, que nos ayude con el dato. Amigos, acá casual, leyendo, y vean, mi única compañía. Vaya detalle tan hermoso. Como muchos de ustedes saben, el Caribe costarricense siempre ha tenido mucha influencia de las tortugas, del tema de las tortugas. Aquí justamente en Cahuita se han podido determinar, ver, identificar la presencia de 4 tipos de tortugas, que serían la baula, a la verde, a la cabezona y a la carey. Entonces también es algo para sentirnos orgullosos y sentirnos contentos de que pues, aquí el legado de las tortugas es irreemplazable. Amigos, ya vamos buscando la salida del parque. Vamos a irnos por el sendero que se llama Los Cativos. Vamos a ver. La caminada realmente ha estado intensa, sí, pero o sea, la verdad es que no se siente. Muy diferente a como estaba al inicio, que mencioné que lo que iba viendo era muy fácil de recorrer. Acá sí es un poquito más complejo, siempre muy sencillo, pero no se siente porque se disfruta muchísimo con todo lo que hay. Y sí, si se lo preguntan, si hay mosquitos, por supuesto, hay mosquitos aquí, allá, más allá y todavía más allá. En todo lugar hay mosquitos, entonces buen repelente para protegerse y todo bien. Ahorita que he tenido toda la oportunidad de recorrer casi todo el parque, de verdad no se preocupen, hay muchísimos espacios para descansar, entonces hace que el camino sea muy llevadero. Dato interesante también es que a través de este sendero sí es muy viable que las personas que necesiten utilizar una silla de ruedas podrían llegar bien a uno de los sectores preciosos del parque gracias a este sendero muy bien pensado. Amigos, ya aquí voy saliendo del parque de Cahuita. Ha sido una experiencia increíble, pero esto todavía no acaba. Vamos para Playa Negra, vamos para allá. Mis amigos, ahora estoy en Playa Negra de Cahuita, el lugar que nos faltaba por visitar. Claramente vean las condiciones del mar, muchísimo más agresivas que en donde estábamos allá en el Parque Nacional. Amigos, aquí podemos ver salvavidas, aquí sí es requerido, se necesita realmente, el mar es bastante severo. Acá también podemos ver la bandera amarilla de precaución. Qué buen aporte que realmente estén en este sector los salvavidas, porque el mar sí es bastante movido. Un lugar diferente y tan cerca del Parque Nacional. Para llegar acá es cuestión desde el centro caminar por si acaso unos 10 minutos y estamos acá, muy cerca. Acá es una muy buena alternativa para poder hacer el surf y cerca de Cahuita. Las olas se prestan, las condiciones están, todo,
El clima aquí es más ventoso, debe ser porque topamos prácticamente con mar abierto. Algo que he notado también acá en esta playa es que tiende a ser un poquito más bulliciosa, menos relajante, hay mucho más actividad. Hay algunas personas con parlantes y pues música ambiente. He tratado de evitar grabar en estos momentos por cualquier tema de copyright, pero sí, eso sí lo he notado, que aquí es como un poco más bullicioso. Algo que quería mencionar también es que me encontré con alguien saliendo del parque de Cahuita y me ofreció el transporte para venir aquí a Cahuita Centro para, para poder venir a Playa Negra. Y les voy a dejar el contacto de él acá para que se comuniquen con él si vienen por toda esta zona. Él hace transporte y bueno, me trató excelente, una maravilla, de verdad. Soy muy agradecido con él. Si está viendo el video, muchas gracias. No sé qué opinan ustedes, si se debería de poner parlantes y escuchar música con niveles un poco más altos de volumen en las playas o en otros sectores turísticos o en las montañas, no sé. Ahí me lo pueden dejar en los comentarios qué opinan con respecto a ese tema. Y amigos, bueno, con este paisaje hermoso a mis espaldas me despido. Espero hayan disfrutado todo este recorrido, todo este video junto a mí, tanto como yo lo disfruté. Si ha sido así, les agradecería montones que se suscriban al canal, porque vamos con más videos aquí en el Caribe a explorar toda esta maravilla de sitio. Estoy muy contento de haberlo hecho y pues vamos, que queda muchísimo por explorar en estos videos que se vienen. Sin más, hasta la próxima.